nombre, iglesia. A su nombre, gloria. Damos gracias. Puede sentar un momento, amén. Pero no siente la alabanza. Aleluya. Porque esa solo Él se la merece. Aleluya. Porque usted ha llegado para adorar y para exaltar su nombre. Aleluya. Ha llegado para obedecer y a ver por tanto, amén, y por mucho, poderoso Jesús. Y en esta noche, poderoso Dios, amén, damos la bienvenida a los tíos de nuestra hermana Edna, amén, a Rocío y Amalia, poderoso Jesús, sean bienvenidos a la casa del Señor, amén. Y así a todos los que están a través de las redes sociales, sean bienvenidos en esta noche. Yo sé que los pastores les extrañan y yo sé que amén, así que usted, amén, por eso los pastores pueden salir porque confían en usted, porque confían en sus ovejas, aleluya, y también confiamos, amén, en toda, amén, el equipo administrativo, el equipo de logística, amén, que nos ayuda para que todo salga a perfección. Esta noche, amén, les voy a pedir que se pongan en pie y vayamos al libro de Salmos, poderoso Jesús. Aleluya. Salmo 73, versículo 26. Gloria a Dios. Salmo 73, versículo 26. Amén, aleluya. Gloria. Adoramos Dios. Gloria al que vive. Amén, aleluya. Y la palabra la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Te adoramos, Jesús. Puede sentarse, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Y en esta noche, amén, como bien hemos leído, amén, y presentado el tema, poderoso Jesús, no es el final, es el proceso. Y yo he titulado, amén, este sermón, poderoso Jesús, a Jesús también. Aleluya. Aleluya. Y Adoramos Dios. hablamos de procesos, poderoso Jesús. Y hay momentos en la vida que se rompen, cuando todo se rompe, amén, cuando todo se quiebra, cuando todo parece que está perdido, amén. Y esos momentos, cuando llegan, lo cambian todo. Porque los procesos pueden llegar de forma repentina o pueden ser avisados, poderoso Jesús. Y si alguien conoce de procesos, que es el tema de esta noche, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es Jesucristo mismo. Adoramos Dios. Poderoso Jesús. Y esta historia comienza en Jerusalén. Como bien la palabra dice, amén, cuando habían crucificado al maestro, muchos no sabían lo que había acontecido. Pero muchos habían visto, amén, la crucifixión de aquel hombre. Un hombre inocente había sido condenado y había sido muerto. Un hombre inocente en Jerusalén había sido avergonzado y golpeado hasta quedar irreconocible. Y este hombre inocente había sido puesto en una cruz. Poderoso Dios. El proceso por el cual nuestro Señor Jesucristo atravesó no comenzó en el camino a Gólgota. No comenzó en el camino hacia la crucifixión. Comenzó mucho antes. Comenzó el día anterior. En Jerusalén comenzaba la fiesta, comenzaba una semana más, a ser exactos, comenzaban 8 días de fiesta, en las que se celebraba primero la Pascua y también los panes sin levadura. ¿Qué significaba la Pascua? ¿Qué celebración era la Pascua? La Pascua era la celebración del recordatorio de que una vez el pueblo de Israel, que ahora estaban en ese lugar, había sido esclavo en Egipto. Así que la Pascua se mataba y se cocinaba, amén, de cierta manera, específicamente un cordero, simbolizando, amén, la sangre de aquel cordero que pasó en los dinteles de las casas y no tocó la muerte de ningún hogar hebreo. ¿Qué significaba los panes sin levadura? Significaba también el mismo acontecimiento de la
tiempo de que la masa fuera leudada. Por eso es que durante esos 8 días se tenía que comer pan sin levadura. Se tenía que quitar toda la levadura que hubiese en la casa. ¿Tipo de qué? Tipo de pecado. Tipo de maldad. Poderoso Dios. Tipo de la vieja criatura. Así que en Jerusalén se comenzaba a celebrar o a preparar toda esta festividad que todo hebreo, todo judío tenía que bajar a Jerusalén para esta conmemoración. Y ahí se encontraba un hombre llamado Jesús, con un grupo de hombres. Y en Jerusalén se encontraba ya un lugar, un aposento preparado, destinado, separado para Jesús y sus amigos, para que ellos pudieran celebrar la Pascua. Y cuando están en la cena, amén, Jesús hace una declaración, o más bien dicho, declara o les informa que uno de los 12 que se encuentran con él lo va a entregar. Santo Jesús, gloria a Dios. En la cena, él dice, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Poderoso Dios. ¿Alguna vez alguien ha conspirado contra usted? ¿Alguna vez alguien ha formado un plan y conspirado contra usted? ¿Alguna vez en su trabajo, en su familia, alguien ha levantado un problema? ¿Alguien lo ha difamado injustamente? Pues a Jesús también. La palabra del Señor nos dice en Mateo 26:14 que es Judas Iscariote, Judas, uno de los 12, uno de los que estaban sentados con Jesús esa noche celebrando la Pascua, uno de ellos ofreció entregar a Jesús. Dice la palabra que Judas fue con los sacerdotes y dijo, ¿qué me ofrecen si entrego a Jesús? Poderoso Dios. Maravilloso. Uno de los que estaban con él, uno de los que pasó el tiempo con Jesús, uno de los que comió en el mismo plato, se sentó en la misma mesa, compartieron el día a día en esos años. Sí, Señor. Judas Iscariote ofreció entregar a su maestro. Claro, ante esta gran oportunidad los sacerdotes dijeron, claro que sí, te daremos 30 monedas de plata. Y vete. La Biblia nos sigue diciendo, amén, que Jesús y sus apóstoles o sus discípulos celebran la Pascua y antes de abandonar el lugar, Jesús dice estas palabras. Mateo 26:30 dice Jesús, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y mire que a veces somos tan rápidos para hablar, tan rápidos, porque rápidamente Pedro dijo, no Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Y si fuese posible ir a la cárcel contigo y aún a la muerte, iré contigo. Y a veces pensamos que fue solo Pedro el que dijo estas palabras, pero si leemos en Mateo, amén, nos dice que todos dijeron lo mismo. Cuando Jesús le dijo, esta noche os escandalizaréis de mí, todos dijeron, todos pueden escandalizarse, menos nosotros. Poderoso Dios. ¿Algún momento te han prometido lealtad? ¿En algún momento te han prometido fidelidad? ¿En algún momento te han palmeado la espalda y te han dicho, mira, aquí, yo soy el primero? No, hombre, no te preocupes, yo aquí. ¿Alguna vez te
prometieron estar con él, pero no sabían lo que les esperaba. Salen entonces de la cena de la Pascua, llegan al Monte de los Olivos, específicamente a un lugar llamado Getsemaní, donde Jesús entonces se aparta a orar. Pero entonces lleva consigo Jesús a 3 de los apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vaya conmigo en la historia, poderoso Jesús. La Biblia dice que Jesús entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dijo estas palabras: mi alma está triste hasta la muerte. Quiero que me acompañe a Mateo 26, poderoso Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Te adoramos, Cristo, aleluya. Mateo 26, 39. Te adoramos, Dios. El alma de nuestro Señor Jesucristo estaba angustiada. Mateo 26, 39, poderoso Dios. Aleluya. Dice la palabra, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, poderoso Dios. Puede sentarse. No había Jesús sido arrestado y ellos ya habían faltado a la palabra que minutos antes le habían dicho. Jesús estaba angustiado, el proceso de Jesús comenzaba a arreciarse, comenzaba a apretar la angustia, la ansiedad por lo que él había de padecer, porque el único que sabía lo que iba a pasar era Jesús. Sus apóstoles no. A pesar de que Jesús en muchas ocasiones anunció que él tenía que padecer, que él tenía que morir, sus apóstoles ni se acordaban de eso. Por el contrario, los apóstoles estaban cansados, pues después de haber cenado, estaban cansados. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba angustiado en gran manera. Y ni bien había sido el Señor arrestado, ya los apóstoles habían fracasado en aquellas palabras que le habían dicho, que no lo dejarían solo. Bendito sea tu nombre, Dios. Poderoso Jesús. Y la palabra nos sigue diciendo y dice: se acerca el que me entrega. Viene Judas entonces con mucha gente, con espadas, con palos, junto con de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y Lucas registra que Judas dio una señal. Judas dijo: cuando yo me acerque al hombre al que yo besare en la mejilla, ese es. Poderoso Jesús. Entonces Judas viene al maestro, le besa, y nuestro Señor Jesucristo responde: con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Te han traicionado? En quien tú pusiste tu confianza te traicionó. Bendito sea tu nombre, Dios. A quien tú le abriste las puertas de tu casa te traicionó. A quien tú le tendiste la mano en su momento más difícil, quizás te traicionó. O quizás ni se acuerda de lo que
traicionó a aquel que le decía, amigo, Vive Dios. poderoso Jesús. Entonces llega toda esta gente y se arma, amén, una pelea. Y al ver Pedro lo que están haciendo con su maestro, dice la palabra que él toma su espada y hiere a un soldado romano en la oreja. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, para Pedro, porque al que espada hiere, a espada también morirá. Te adoramos, Dios. Poderoso Jesús. Y mire lo interesante que dice la palabra, que cuando el Señor Jesús pone la mano en la oreja de este hombre llamado Malcolm, lo sana, dice la palabra que entonces los discípulos le dejaron y huyeron. Vive Dios. Aleluya. No acababan de decirle al Señor, aunque todos ellos se escandalicen de ti, yo no. Adorado Dios. Aunque si te tienen que meter a la cárcel, yo estaré contigo. Y si aún en la muerte, dijo Pedro, yo estaré. Poderoso Dios. Gloria. No acababan de decirle eso al maestro. No acababan de cenar con su maestro. No acababan de prometerle fidelidad a su maestro. Y la palabra registra que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado, todos huyeron. Adorado Dios. Todos huyeron. Te han abandonado los que están a tu alrededor. Mi alma te alaba, Dios. Piensa, recuerda, pero no para odiarlos ni para tomar venganza, sino para recordar que a Jesús también. Poderoso Dios. A Jesús también lo abandonaron en su momento más difícil. Sí, Señor. En la hora en el que él rogó 3 veces al Padre que pasara de él esta copa, en ese momento que él estaba angustiado, que él estaba triste, que él sentía, dice la palabra, que sus gotas eran gotas como de sangre, de la angustia que sentía, en ese momento todos lo abandonaron. Y no todos sus amigos, aquel círculo que lo rodeaba, aquellos que andaban con él día y noche, Te adoramos, Dios. aquellos que comieron con él, rieron con él, pasaron lluvia, pasaron hambre, pasaron sol, aquellos que vieron las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo en toda Jerusalén, Galilea y los alrededores. Pues sí, si alguna vez te han abandonado los que están a tu alrededor, sabe bien que a Jesús también. Jesús entonces es llevado al sumo sacerdote y Juan registra algo muy interesante. Yo quiero que vayamos a Juan. Aleluya. Capítulo 18, poderoso Dios. No tiene que ponerse en pie, pero sí, léalo conmigo. Maravilloso. Juan Jesús. capítulo 18, en su versículo 15. Vive Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Maravilloso Jesús. Adorado Dios. A tu nombre sea la gloria. 18, 15. Maravilloso mi Sea Jesús. tu A la nombre, Dios. bendición del Trino Dios. Amén. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Fíjense, Juan lo registra así. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Procedemos
¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esto ya había sido dicho por nuestro Señor Jesucristo en la cena. Cuando Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y Pedro, que fue el primero que habló, le dijo al Señor Jesucristo, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Aquel hombre que sacó espada para defender a su maestro, aquel hombre fuerte, efusivo, amén, ahora estaba escondiéndose, escapando por su vida, y estaba negando a aquel hombre que lo tenían adentro, estaba negando que lo conocía. Lo negó 3 veces, poderoso Jesús. Te han negado. Adorado Dios. ¿O ella es tu familia? No, yo no lo conozco. Vive Dios. ¿O ella es tu amiga, tu amigo? No lo conozco. ¿O tú eres cristiano como ella, como él? No, yo no soy. Vive Dios. Bendito Jesús. ¿Tú vas a esa iglesia? No. ¿Quién dice? ¿Te han negado? A Jesús también. A Jesús lo negaron en esa noche, poderoso Dios. Jesús fue rechazado por su pueblo. Jesús fue humillado en esa noche. Jesús fue escupido. Jesús fue abofeteado. Aleluya. Jesús fue lastimado. Le colocaron una corona de espinas en su cabeza y al día siguiente, como era la fiesta y tenían que liberar a un preso, su pueblo prefirió liberar a un asesino antes que a un hombre. Poderoso Dios. La palabra de Dios dice que vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Santo Jesús. Los suyos, aquellos que una vez fueron sanados, aquellos que una vez recibieron una palabra de aliento, aquellos que una vez recibieron un milagro, aquellos que una vez caminaron y siguieron a este hombre que hablaba sabiduría, que en su boca había poder, que en su boca había autoridad, aleluya, que simplemente él daba la palabra y se hacían todas las cosas, aleluya. Ahora no le conocían, ahora lo que querían era crucifíquenlo. Adorado Dios. Los principales sacerdotes, los conocedores de la ley, los que daban los mandamientos a los hombres, ahora decían crucifíquenlo. Poderoso. ¿A quién soltamos? Soltad a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este hombre? Porque yo no hallo maldad en él, yo no hallo ningún juicio contra él. ¿Qué decía el pueblo? Crucifícalo, Vive Cristo. crucifícalo. Gracias mi Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Y hicieron falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Pero la palabra de Dios nos dice que él no abrió su boca. Santo Jesús. Aleluya. Vive Poderoso Jesús. Dios. Aleluya. Aleluya. Él tuvo que cargar una pesada cruz en un largo camino. Bendito sea tu nombre, Dios. Él tuvo que cargar su propia cruz. La cruz en la que él iba a ser crucificado. Él la tuvo que cargar. Después de haber sido lacerado todo su cuerpo, ensangretado con aquella corona de espinas en su cabeza, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar aquella pesada cruz. Y no era solamente la cruz la que pesaba, era tu pecado, era el mío. Era el pecado de todo aquel, Gracias, Señor. aleluya, que hoy recibe a Cristo en su corazón. Era el peso del pecado que cargaba nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros. Era el peso de aquella cruz que cargaba nuestro Señor Jesucristo Aleluya. sobre sus hombros. Y era el rechazo de lo suyo. Era el rechazo de los que Él amaba. Santo Jesús. Era el rechazo de los que Él tuvo compasión. Maravilloso, mi Señor.
porque Él veía a su pueblo en la condición y se compadecía de ellos. Él veía a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a las prostitutas, a los ladrones. Adorado Dios. Él nos veía, me veía a ti, me veía a mí. Adorado Cristo. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que nuestro Señor Jesucristo iba camino hacia su muerte y padeciendo dolor en su cuerpo y dolor en su alma. Jesús entonces es crucificado. La palabra de Dios nos dice que hubo tinieblas desde la hora tercera hasta la hora novena. Y acercándose a la hora novena, nuestro Señor Jesucristo, dando una gran voz, expiró. El velo del templo se arrancó en dos de arriba abajo. Gracias a Dios. La tierra tembló. Sí, Señor. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Poderoso. Espíritu Esto de es lo Dios. más impactante. El centurión y los guardas que estaban ahí temieron en gran manera por lo que estaba aconteciendo Aleluya. y tuvieron que confesar y decir, verdaderamente este era Hijo de Dios. Vive Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Jesús entonces es bajado de la cruz, lo envuelven en una sábana limpia y lo ponen en un sepulcro nuevo y colocan una piedra a la entrada del sepulcro. No podían hacer nada. Estaban de fiesta. Venía un Shabbat que tenía que ser obligado por comienzo de los panes sin levadura. Así que no pudieron hacer más con el cuerpo del maestro más que solicitar su cuerpo, envolverlo en una sábana y colocarlo en un sepulcro y esperar a que pasase el día de reposo para que entonces ellos pudieran preparar mejor el cuerpo de Poderoso Jesús. Dios. Adorado Dios. Y en ese momento se había cumplido lo que dijo el Juan el Bautista de Jesús cuando lo vio de lejos. Y dijo, este es el Cordero de Dios Gracias. que quita los pecados del mundo. Aleluya. Habían comido la Pascua. Habían comido la Pascua. Pero el Cordero inmolado ya había sido sacrificado. Sí, Señor. El Cordero que quita el pecado del mundo había sido crucificado y consumado. Se había cumplido lo que dijo Jesús en la cena cuando tomó el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y tomando la copa dio gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Bebed de ellas todos. Pues dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de Gracias a pecado. Dios. Adorado. La sangre que derramó Cristo en esa cruz del Calvario es la que nos redime hoy por hoy de nuestros pecados y de nuestra maldad. La sangre de Cristo, aleluya, no ha vencido. La sangre de Cristo hoy por hoy tiene el mismo poder que hace más de 2000 años, poderoso Jesús, aleluya. Y es el sacrificio de ese Cordero, la sangre de ese Cordero, la que nos limpia de toda maldad. Poderoso Jesús. ¿Crees que tu proceso es el fin? Es que, Señor, yo ya no puedo, como decía Chelo hace rato. Es que yo siento que de esta silla no me voy a levantar. Vive. Es que lo que estoy pasando es demasiado fuerte. Poderoso Dios. Es que estoy padeciendo traición. Estoy padeciendo negación. Estoy padeciendo de persecución. Estoy padeciendo de que nadie quiere estar conmigo. Todos me han dejado. Estoy sola, Señor, estoy solo pasando este proceso, pasando esta angustia. Estoy desesperada, estoy
yo te dijera Poderoso Dios. que tu proceso puede ser el principio de algo mucho más grande. Precioso, aleluya. Eso es. Que el proceso que hoy estás pasando puede ser el principio de algo mucho más grande. Gracias, Dios. Los apóstoles estaban turbados en gran manera. Claro, su maestro había muerto. Mientras todo el pueblo celebraba, mientras todo el pueblo compartía, mientras todo el pueblo recordaba la esclavitud que una vez estuvieron en Egipto, mientras todo el pueblo convivía en familia, había un grupo de hombres y mujeres también que estaban angustiados, que no sabían qué iban a hacer. Murió nuestro maestro, murió Jesús, y de qué manera. ¿Y ahora qué hacemos, Pedro? ¿Y ahora qué hacemos, Tomás, Andrés, Juan? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se les había olvidado las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estaban tan angustiados, tan temerosos por su vida, que no recordaban todo lo que el Señor les enseñó. Adorado Dios. Y a veces así estamos nosotros, cuando pasamos tribulación, cuando pasamos pruebas. De lo que menos nos acordamos es de la palabra del Señor. De lo que menos nos acordamos es de lo que Dios nos prometió. De lo que menos nos acordamos es que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Poderoso, aleluya. Se nos olvida que Él nos dejó su Espíritu Santo. Se nos olvida que dice, tribulación tendrás en el mundo, mas yo, más confiada en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Se nos olvida que Él no nos dejó solos ni desamparados. Él está con nosotros. Poderoso, aleluya. Gracias, Dios. Pero Aleluya. llegó el día. Diga conmigo, llegó el día. Llegó el día. ¿Qué día llegó? El día que Jesús anunció. Vamos a Mateo 26, 32. Aleluya. Llegó el día de lo que el Señor Jesús les había dicho muchas veces a sus discípulos. Mateo 26, 32. Dice la palabra. En el 31, lo que comenzamos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, ¿qué dijo? Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor se los dijo. El Señor les dijo que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que también Él iba a resucitar. ¿Por qué Pedro no le preguntó, Señor, vas a resucitar? ¿Por qué mejor Pedro le dijo, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré? ¿Por qué todos le dijeron, vas a morir, Señor? ¿Por qué no le preguntaron, Señor, vas a morir? Señor, vas a resucitar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ninguno de ellos. Pero llegó el día. Y lo que pensaban que había sido el final, solo era el principio. Gracias. Acompáñenme a Juan 16. Lo que para ellos era el final, simplemente era el principio de todo. A su nombre, gloria. Juan 16, 20, poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os
volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. ¿Qué no se acordaron de estas palabras? Porque en su momento de angustia no se acordaron de lo que nuestro Señor Jesucristo les recalcó. Me es necesario padecer. Me es necesario padecer. Me es necesario padecer. Adorado Dios. Pero les dijo, después de que resucite, los encontraré, iré delante de ustedes a Galilea. Y ve, Los 4 evangelios y hechos nos dicen que Jesús resucitó, o una vez resucitado, se presentó primero a María Magdalena, después a los 2 camino de Emaús, luego a los apóstoles y a más de 500 personas durante 40 días. adorado Dios. Testigos de la resurrección de Cristo hubieron muchos. Aleluya. Testigos de la resurrección de aquel acontecimiento hubieron muchos, poderoso Dios. Por eso hoy nadie puede negar la existencia, la muerte y la crucifixión de Jesús. Y sobre todo, su resurrección. El proceso solo del comienzo de algo mucho más grande. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había ley, se abrió la gracia. Donde había enemistad, ahora hay reconciliación. Poderoso Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Adorado Dios. Si Cristo resucitó. Bueno, aleluya. Si en el proceso en el que estás viviendo no es el final. Aleluya. Yo quiero que se ponga usted de pie, poderoso Jesús. El proceso que usted está viviendo no es el final. El proceso que usted está viviendo, amén, es simplemente el principio de algo mucho más grande. Nuestro Señor Jesucristo padeció, sí. Y como Él padeció, nosotros también padecemos. Circunstancias vienen a nuestras vidas y no podemos evitarlas. Procesos vienen a nuestras vidas y no podemos evitarlo. Y aunque pareciera, amén, aleluya, que es un castigo, el proceso no lo es. El proceso es una formación. El proceso es diseñado por Dios para su propósito en ti. Para su propósito en mí. Y aunque puede ser doloroso, no es el final. El proceso no es el final. Los apóstoles creyeron que murió Jesús y hasta ahí fue el final. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se le presenta y le dice paz a vosotros, y está con ellos durante todos estos días, la palabra registra que ellos volvieron al aposento con gozo en su corazón y allí estuvieron hasta esperar la promesa del Espíritu Santo. Y si el Señor Jesucristo dijo que ese gozo, ¿qué gozo? El gozo de saber que Jesucristo vive. El gozo de saber que Jesucristo resucitó. Ese gozo nadie se lo puede quitar. El gozo de la resurrección de Cristo nadie se lo puede quitar. Que nadie le diga que usted adora a un Dios que no existe. Que nadie trate de moverlo de la fe en Jesucristo. Que nadie trate de predicarle otro evangelio que no sea este de la palabra. Usted y yo estamos 100% convencidos de que Jesús resucitó. De que Jesús se levantó de los muertos, poderoso Dios. Y que Él está sentado a la derecha de nuestro Padre, abogando por ti y abogando por mí. Así que si el proceso es difícil, recuerda el proceso de Jesús para ir a la cruz por ti. Si el proceso duele, recuerda los golpes que llevó nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí.